¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Fórum. Estamos aquí como cada viernes, pasadita 14, 2 minutos, ya en vivo para acompañarnos a ustedes durante la próxima media hora, junto a mi compañero Andrés Ferreira. Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches, buenas tardes para todos. Aquí estaremos durante 30 minutos hablando de política fundamentalmente, del ámbito nacional, que comprende también al ámbito provincial, y después mano a mano aquí con el secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, con Sebastián Boldrini. Pero antes vamos a establecer contacto ya mismo con Sergio Buso, que es ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba. Lo digo correctamente porque hasta la gestión anterior era el Ministerio de Agricultura de la provincia. En definitiva, es la misma cartera con otro nombre. Temas retenciones. El campo, que es un activo muy influyente en Córdoba y por supuesto a nivel país, tuvo esta semana una reunión con los altos dirigentes en la sociedad rural, con el presidente Milei, pero sin buenas noticias desde el punto de vista de las retenciones específicamente. No hasta el momento, y por otro lado también vinieron las malas noticias que ya el campo las viene sufriendo hace rato, que es el tema de las rutas, Andy. Sí. Porque, digamos, esté o no esté vialidad, las rutas están realmente destruidas, las rutas nacionales en general, pero que ahora se saque vialidad es una pauta más de que no se va a hacer nada. Por lo menos si está vialidad, decir, bueno, si le inyectan dinero a vialidad, si le dan bola, podían arreglarlas y el campo puede empezar a transportar sus productos de manera más eficaz, efectiva, pero si no está vialidad, digamos, es como decirte, no te voy a pagar. Si vos por lo menos tenés una esperanza de pago, digamos, de alguna manera, por dar una metáfora, vos tenés una esperanza, pero si te dicen no te voy a pagar, bueno, ya sabés que la situación está compleja y es algo que también el gobernador de Ayora y bueno, el ministro están reclamando el fuerte a la nación, ¿no? Sí, lo saludamos, Sergio Buso, gracias por estar del otro lado por la espera. Aquí Andy Ferreira y Santiago Berioli te saludan. ¿Qué tal, Andy? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, gracias por este tiempo. Bueno, Sergio, el planteo... Escuchándolos, estaba escuchándolo la introducción que hacían y la verdad que celebro que de pronto podemos estar hablando de estos temas, ¿no? Que no son temas del campo, son temas de los cordobeses, de Córdoba, está bien. ¿no? Vale el apunte, porque en definitiva nosotros estamos aquí en una ciudad turística como es Carlos Paz y como es todo este corredor Punilla, pero que indefectiblemente estamos vinculados al campo por lo que permite la distribución de la riqueza del mismo. Pero ahora los productores y los grandes empresarios, sobre todo los cordobeses, Sergio, están reclamando qué precisamente a la nación a través de su intermedio. Bueno, siempre el tema de las retenciones es algo que fue una cuestión que, la verdad, absurda, porque es el único país, Argentina, o de los pocos, porque hay que buscar mucho con la lupa en algún país de África, Rusia creo que tiene algo, que tenga retenciones a la exportación, o sea, que vos por producir y exportar te penalicen, te castiguen, cuando tendría que ser distinto. Eso ya es un absurdo de por sí. Pero bueno, se instaló hace 22 años, cuando Argentina estaba en crisis y fueron quedando, ¿no? Y cuando uno hace un trazado, ¿qué significa eso? Significa un saqueo muy grande en el bolsillo del productor. Por año fluctúa, pero cuando uno analiza los 22 años, 23 años, son arriba de 45.000 millones de dólares que se fueron del bolsillo de los productores cordobeses al Estado Nacional. Y eso, como no se coparticipa, no vuelve nada, prácticamente nada. Entonces, es un tema que no se puede naturalizar, que vale la pena seguir insistiendo. Y nosotros, todos nuestros gobiernos, tanto con De la Sota, con Schiaretti, ahora mucho más con Martín, hemos levantado la voz para pelear por esto, ¿no? En representación de los cordobeses y de los productores cordobeses. En los gobiernos kirchneristas lo hacíamos, pero también estábamos convencidos que el gobierno justificaba la herramienta de las retenciones por decir que era una cuestión que servía para igualar la mesa de los argentinos. Bueno, había un relato ahí en este sentido, pero este gobierno, desde antes inclusive de ser electo por el pueblo, siempre planteó que las retenciones las iba a eliminar, que eran malas, que eran absurdas, que distorsionaban absolutamente al sector productivo. Bueno, y pasó un año y medio y estamos exactamente en la misma situación. Y siempre va a haber excusas, ¿no? Ahora en la última reunión con la mesa de enlace que se planteó, bueno, que la próxima lo va a hacer, la próxima medida que tome impositiva, las retenciones van a ser una prioridad, pero seguimos esperando. En un negocio agropecuario
que les digo, está haciendo agua por todos lados, sobre todo en el tema de la agricultura, ¿no? Yo advierto, Así que, Sergio, bueno, advierto, Sergio, que las cúpulas de los dirigentes del campo, representantes de los estratos más bajos, todavía tienen esta paciencia, esta esperanza que plantea el gobierno nacional a través del propio Milei, hecho que ocurrió esta semana. Pero ya hay movimientos de grupos de productores que empiezan a hacer fuerza desde abajo. ¿Aquí en Córdoba pasa lo mismo? sí, exactamente. Quizá a lo mejor lo que dicen ustedes, el sector, como hay muchos argentinos, están teniendo una expectativa o paciencia o acompañando las decisiones del gobierno por entender que de pronto es un camino que todos tenemos que hacer ese esfuerzo para tratar de ordenar a la Argentina, estabilizarla y salir hacia adelante. Pero también es cierto, y hay que decírselo a la gente, y me parece que el gobierno no se lo dice, porque desconoce. Este es un gobierno que le importa la macro, pero le importa muy poco Sí, agrandar la torta para tratar de que el país crezca, ¿no? sí. Entonces no hay un modelo productivo que estimule o incentive la producción. Fíjense ustedes, Brasil, para compararnos con un país de la región, en la última década duplicó la producción de grano, Sí, prácticamente por no tener retención y por tener una política de incentivo y de estímulo. Entonces no es como dice Sturzenegger, que Brasil creció por tener una ley de semillas. Una ley de semillas es importante porque garantiza el desarrollo, la investigación, la propiedad intelectual, pero Brasil pudo producir el doble porque pudo ampliar la frontera agrícola en lugares donde, obviamente, si como acá hubiera retenciones, termina siendo poco rentable. También Argentina ya no se siembra soja ni en Catamarca, ni en Tucumán, ni en Santiago, ni en Chaco, ni en Formosa, porque realmente sembrar soja ahí, lejos del puerto, se hace prácticamente inviable. Se está haciendo en la zona pampeana, en la región núcleo, y así todo termina siendo poco rentable por precios internacionales bajos, porque el clima no ayudó, pero sobre todo porque el 33% en el caso de la soja se lo lleva el Estado claro, Nacional. claro. Fíjense ustedes que cada 3 camiones que produce un productor, uno se lo lleva el Estado Nacional. Y de Y, eso no vuelve nada. y hoy por hoy, claro, y a eso iba mi pregunta ahora, Sergio. Y el tema es no vuelve nada. El reclamo del gobernador de Ayora el otro día fue muy fuerte cuando inauguró allí una nueva licitación de una ruta que se está haciendo en el Gran Sí. Córdoba. Pero habló de esto, ¿no? Del campo sobre todo, y habló de el Estado Nacional sigue cobrando las retenciones, sigue cobrando los impuestos, pero no vuelve hoy por hoy absolutamente nada. Digamos, hace años, y como decía usted también con el kirchnerismo, teníamos esta situación también. Pero hoy el estado de las rutas, con tantos años de abandono, yo escucho hoy a los productores por primera vez empezar a quejarse de eso. Digamos, nos salen más caros los fletes, los seguros, nos revientan las gomas de los camiones. Digamos, hay una situación que, digamos, en vez de hacérsela fácil, como dice este gobierno que debería hacérsela a los que producen, a las industrias, se la está haciendo difícil. Totalmente, porque el costo es muy fuerte en el tema de lo que significa el traslado de los productos que Sí. se generan. No tener rutas va en contra absolutamente y eso aumenta los costos de producción. Pero más allá de este tema, creo que es bueno que hablemos de infraestructura, porque el gobierno nacional ha abandonado a su suerte la relación de los compromisos que tiene, sobre todo en el tema de las rutas nacionales. Habiendo cobrado o cobrando permanentemente el impuesto a los combustibles líquidos, que es precisamente destinado para el mantenimiento, conservación Claro. o la construcción de rutas nacionales. Y acá hay un cierto grado de perversidad también, porque en definitiva se le tira toda la responsabilidad a los municipios y a las provincias, que somos la primer trinchera para resolver los temas. Claro. Alguien que venga a Córdoba y pase por la ruta 158 no sabe si es provincial o nacional. Y si está Se agarran con los pozos. baches, claro, lo que dice reclama. Mirá la provincia de Córdoba cómo está. Sí. Claro. Por eso que también fue bastante ingenioso lo del gobernador Puyaro, que le puso a cada Los ruta carteles. nacional ya una identificación diciendo Claro. usted está entrando una ruta nacional, porque en definitiva la gente tiene que visualizar quiénes son los responsables, ¿no?, de Buzo, tal situación. Buzo, por Me último, parece que le sí. consulto brevemente. En este momento, ¿hay más deuda del Estado Nacional con los productores del campo en Córdoba que al revés?
en términos estrictamente económicos? Porque también hay un pedido de ampliar el corte de los biocombustibles. Digamos que hay muchas deudas, según mi parecer, desde los gobiernos nacionales, y no solamente estos, sino las anteriores también, para con estos productores y empresarios del campo en Córdoba. Pero bueno, porque hay una visión centralista del Estado de Argentina de hace mucho tiempo. Está gobernado por gente que piensa solamente en el obelisco, que piensa en lo que pasa en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y esto lo digo no como un discurso, lo digo como una realidad. Fíjate vos el tema de los biocombustibles. Y vuelvo otra vez a Brasil. Brasil hace poquitos días llevó el corte de bioetanol a 30 puntos. Nosotros lo tenemos en 12, sumando bioetanol de maíz y de caña de azúcar. Final, si no, podríamos ir a un corte de 30, que no hay ningún obstáculo que así fuere, porque podríamos transformar tranquilamente lo que producimos, dar trabajo, valor agregado en cada uno de los lugares donde producimos, y significaría, y yo siempre doy un dato para que sepamos y ponemos en valor lo que estamos hablando, Bio4, que es una empresa de bioetanol en la zona de Río Cuarto, tiene 200 empleados. Si nosotros aumentáramos el corte, si la nación aumentara el corte con una resolución a más del 12% o hiciera una ley que le diera marco permanente, por cada corte, por cada punto de corte que aumentemos, por ejemplo, que lleguemos de 12 a 13 y lo llevemos prácticamente a converger con Brasil, sería una planta de Bio4 por cada punto de corte que aumentemos. O sea, 200 puestos de trabajo nuevos que habría en el interior de nuestra provincia de Córdoba si tomáramos una decisión de ese tipo. Fíjate si no vale lo que estamos planteando y reclamando. Seguro, y a veces el gobierno nacional no la ve, y yo digo, ¿por qué no la ve si esto ayuda fundamentalmente al desarrollo, a la generación de empleo, a tener transformación de nuestra producción, a no sacar la producción en grano? Y bueno, porque no desconoce absolutamente la mirada que tiene el interior productivo. Gracias. Son decisiones que se toman pensando solamente en el centralismo porteño, nada más. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Gracias, y le agradezco mucho que un programa con el de ustedes podamos estar hablando de esto, ¿no? De campo, porque tiene mucho que ver. Seguro. Muchos de los que se han saqueado los productores cordobeses podrían estar en el Valle de Punilla y en Carlos Paz. Claro, tomando vacaciones, sin duda. Gracias, Buzo. Claro, no, porque el productor no se lleva la plata a ningún paraíso fiscal. No, se invierte acá aquí en Carlos Paz, por cierto. Lo pone todo en el lugar donde vivo, en Córdoba. Eso no tenga ninguna duda. Bien, ahí estaba el ministro de Bioagroindustria, Sergio Buzo, en diálogo con Forma. Hacemos la pausa. Pausa, y a la vuelta, ya venimos con Sebastián Botel. Queridos vecinos, hoy es un día histórico. Reasumimos el servicio integral de cloacas de Villa Carlos Paz y para la región. Cumplimos. Vamos a reducir el 50% de la tarifa integral de agua y de cloaca comparándonos con lo que cobraría la cooperativa integral. Hemos puesto fin a 10 años de ilegalidades, de corrupción de estos delincuentes, de los dirigentes de la cooperativa integral, y con el apoyo de la casta corporativa local, integrada por los sectores del kirchnerismo y la mayoría de la dirigencia de la oposición. Durante 10 años, estos delincuentes nos cobraron en forma indebida más de 54.000 millones de pesos. Hoy necesitamos una inversión mínima que supera los 2.000 millones de pesos para poner en funcionamiento el sistema de líquidos locales de Villa Carlos Paz. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional: el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil.
Bien, último tramo de Fórum. Ya lo saludamos a Sebastián Boldrini, secretario de Turismo. Gracias por venir, Sebastián. Bueno, recién charlamos un poquito en la previa y le preguntamos esto a Sebastián, por curiosidad, cómo funcionaba estas vacaciones de invierno en el 2025, teniendo en cuenta que están desdobladas, que tenemos 2 semanas que está Córdoba y otras provincias, y ahora 2 semanas que empieza el lunes, o empezará mañana, Buenos Aires y otros. con Buenos Aires, ¿no? Sí, en realidad ya el fin de semana muchos ya aprovechan para salir Claro. el día sábado o el domingo, según cómo se organicen en cada familia, pero el 21 por calendario empezaría Buenos Aires, todo el Gran Buenos Aires, AMBA obviamente, que es históricamente donde Carlos Paz marca un mejor registro de ocupación. Sí. Y tenemos una cosa este año que, a ver, pobre la gente, yo vi los móviles el otro día desde la Patagonia, la están sufriendo y la están pasando mal, pero no hay nieve este año. Así que la gente quizás no elija el destino nieve porque no hay. Digamos, está muy difícil las pistas de esquí, todo, digamos, ahí hay una potencia que Córdoba puede explotar. Lamentablemente es duro decirlo, pero bueno, es como que nosotros nos beneficiamos también de a veces por cuestiones climáticas que destinos por excelencia de nieve no la tienen. Y hemos hablado, bueno, hace poco presentó Ushuaia acá el destino de invernal, estuvo la gente de Bariloche también, toda la gente del Bolsón también, y había una cierta preocupación. Bueno, eso inversamente hace que Carlos Paz obviamente sea una opción más, con una agenda que nosotros la venimos trabajando con el sector privado para que sea entretenimiento, obviamente tenemos teatro, tenemos la parte cultural, muchos eventos también que se han cerrado ahora en esta fecha, que eso también potencia y suma la ocupación. Recién largamos lo que fue el Centro República de Judo, donde hay varias provincias, hay 800 judoka multiplicado con las familias, tenemos un certamen de danza también, entonces todo eso potencia las vacaciones de invierno. Pero hay que analizarla, siempre digo, y esto lo venimos trabajando con ASOA y con la Cámara de Turismo, que son ellos obviamente donde recae. Estamos ya en la última reunión pensando cómo salimos con las estrategias para el verano, ¿no? Si bien faltan 6 meses, pero hay que ser muy inteligente y ver hacia dónde se va y cómo lo atacamos. Y en ese sentido, ¿qué cambia la situación del dólar respecto al año pasado de la temporada? Otro tema externo que también influye, ¿no? Sí, influye y de manera directa, ¿no? El dólar bajo con países vecinos, no hace falta que lo aclaremos cómo está impactando. Pero Chile y Brasil fueron la estrella de este verano. Hemos tenido una gran población de Argentina que eligió en temporada de invierno Brasil, cosa que antes no sucedía. No, y Seba, perdón que te interrumpa en eso, porque mucha gente, por ahí en foros, en grupos de Facebook que hablan de viajar a Brasil, decía que iban por primera vez, pedían consejos y cosas porque iban por primera vez. Toda esa gente venía acá. Venía Carlos Paz, Valle Punilla, Calamuchita, digamos. Y bueno, y se iba a Brasil por primera vez por la conveniencia, digamos. Eso es exactamente, real. por eso que nosotros no desconocemos la situación. Obviamente excede al trabajo interno nuestro, sino que esto viene de la mano de la macroeconomía, que hay que analizarla. Sí, obviamente no nos quedamos quietos y ya salimos con el sector viendo ya cómo vamos a salir. Hay un eje particular que es buenos servicios y financiamiento. Esa va a ser la ecuación para que, obviamente, Carlos Paz se vuelva a posicionar y que trabajen bien en lo que es temporada de verano. ¿Financiamiento sin interés? Bueno, que es todo un tema. O a tasa baja. Exactamente, porque a veces uno consigue que entidades bancarias o distintas tarjetas puedan financiar, pero el costo financiero lo absorbe el empresario o el privado. Eso es lo que nosotros estamos traccionando con casas centrales para que el financiamiento no sea directo, porque también lo llegue a impactar. Lo más retrasado, por así decirlo, en temas tarifarios es la hotelería, ¿no? Porque hoy la hotelería, si tiene que salir con tarifas actualizadas y con respecto a la inflación y el costo financiero, serían tarifas muy grandes y la competencia para nosotros sería mucho menor también. ¿En cuánto están recortadas o desactualizadas las tarifas de hoteles en este momento? Y yo te diría que están entre un 10% abajo con respecto que a veces es la rentabilidad. A otro lugar. Exactamente. Pero no lo pueden hacer por una cuestión de que no sos competitivo, tenés que competir con otro segmento también. Hablábamos recién de lo que eran países vecinos, pero sí estamos traccionando, y esto que te decía, del financiamiento con entidades sin costo financiero para que podamos trabajar bien, ¿no? Seba, te quería preguntar con otra cosa que vos dijiste algo al principio y lo charlamos también un poquito en la previa porque tuvimos pocos minutos, pero es que es el cambio del consumo del turista, ¿no? Y por ahí cambio de hábito en cuanto a las exigencias de habitaciones, más departamentitos con una cocinita. Vos buscás hoy un departamento, por ejemplo, o algo para viajar en Buenos Aires, los hoteles ya, por ejemplo, en Buenos Aires, por decir Buenos Aires, por decir
lugares como Mendoza, ¿no? Te ofrecen un departamentito ya con una cocinita, una heladera, digamos, ya no es la habitación tradicional pelada con el baño. Exacto. Y chao, digo, hay un proceso que se intenta, de muchos hoteles, que Carlos Paz hace 50 años que es turístico y tiene muchos hoteles que tienen muchos años, hay un proceso que se intenta buscar actualizar, renovar esa situación. Sí, es un punto clave dentro de lo que es el turismo local nuestro, donde se viene trabajando. Nosotros tenemos 302 hoteles registrados, de los cuales 102 hoteles son de esa jerarquía, ¿no? 1 y 2 estrellas. Claro. Que son hoteles que han trabajado muy bien en cierto momento, en cierta época, se han quedado por diversas razones y hoy están fuera de manera de servicio y en manera tarifaria también. O la brecha tarifaria se acercó mucho a lo que es el 3 y 4. Otra cuestión, o el servicio que vos mencionabas recién, de una par hotel, donde vos tenés un servicio de microondas, tenés tu pava eléctrica y tenés tu cafetera, y la posibilidad también de algún tipo de kitchen como para cocinarte y demás. Claro. Eso es una tendencia de que se está no es de ahora, viene de afuera, Buenos Aires lo está replicando. Muchos hoteles están invirtiendo hacia ese segmento también, porque da la posibilidad también de achicar costos y que la familia se sienta más como en casa, ¿no? Claro. Pero el perfil del turista es muy variable continuamente, por eso nosotros lo vamos analizando con el Centro de Datos Inteligentes de Turismo, de cómo va cambiando de un año a otro, hasta de una temporada a otra. Claro. ¿Qué elige más? ¿Por qué dejó de consumir esto? ¿Hacia dónde se está volcando? ¿Qué servicio busca? Hasta los mismos regalos que uno lleva de acá para un presente de llevar a su familia, también van mutando y van cambiando. Entonces, eso tenés que ir analizándolo, porque si vos te quedaste, hay un montón de opciones más que también son buenas. ¿Y cambia también el tiempo que la gente se está quedando a pernoctarse? Bueno, ahí es donde se ve esta pequeña recesión, por así decirlo, dentro del turismo, de decir, bueno, vamos a trabajar con el porcentaje de ocupación, porque hemos registrado entre un 65 y un 70% estas 2 primeras semanas, que no es malo, es bueno para Carlos Paz, pero sí hemos notado la baja de pernotación, que teníamos de 5 a 6 noches, comparativa con el 2024, y hoy estamos teniendo registro de 3 a lo sumo 4 noches. Claro. Ese es el ahorro que hace la familia, de decir, bueno, salgo, voy a disfrutar, pero me quedo menos noche. Te llevo al plano estrictamente político. La Agencia Córdoba Turismo está teniendo buenas conexiones en este momento con la Secretaría de Turismo de Carlos Paz. Venimos de 2 años en los que el intendente Avilés y Martín Yarlora se tiraron con de todo y de repente se podía interpretar. Sí, de repente se recompuso, al menos públicamente. Y tal vez hasta esa instancia la Agencia Córdoba Turismo tenía un stop puesto desde la provincia. ¿Esto se recompuso también? ¿Hubo un stop realmente con la agencia o siempre fueron términos normales? Sí, mira, siempre lo que tuvo el turismo es de ir por una calle intermedia. Ni para un lado ni para el otro, siempre se trató de dejar la política que no interceda. Pacto de no agresión ahí. Exactamente. Porque el único perjudicado es el empresario local, por cuestiones políticas que pueden suceder. Hoy te puedo decir, hoy y tiempos atrás, nosotros nunca perdimos desde que estaba Julio Bañuelo como presidente de la agencia, obviamente después tuvo Esteban, Gustavo Santos, hoy lo tenemos a Darío Capitani. Siempre fue muy fluida la relación, sea el color político que sea, y el trabajo ha sido bueno, siempre. La verdad que en ese sentido la Agencia Córdoba se ha manejado con... nunca hemos tenido, hablando vulgarmente, una pasada de factura por decir no estamos bien con el gobernador. En ese sentido no, se ha trabajado bien. Hoy hay un trabajo interárea, te podría decir también, hasta con salud de la provincia, con el Ministerio de Salud, con el de Obras Públicas, obviamente con turismo que nos toca a nosotros, con Caleri también, que ya lo conocemos de gestiones anteriores. Y también tenemos nosotros la conexión de tanto tiempo ya con gente de la Agencia Córdoba Deporte de Turismo que se mantiene estable. Van pasando los presidentes, pero el equipo son agencias, obviamente los distintos vocales. ¿Y con Nación eso se cortó también? No, por Nación hay que ser netamente sincero, hay muy poco trabajo porque no es que no haya interés, porque nosotros la verdad que tenemos diálogo con el área de Daniel Scioli, con todo su equipo, hay predisposición, pero no hay movimiento a un tipo económico para acompañar a un tipo de proyecto. No, digamos, va en línea con lo que piensa el gobierno nacional, creo, de que los privados se tienen que sustentar por sí mismos, digamos, no hay un apoyo
oficial, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero a veces yo digo, Santi, no todo es plata, porque se puede trabajar con distintos programas, capacitaciones, que no va por lo económico. Y hoy se ha cortado hasta eso también. Y al turismo la verdad que lo afecta de manera fuerte, ¿no? Creo que hoy hay distintos programas que tiene Nación que se pueden traccionar y no lleva un costo de por medio. Eso también está parado y eso también es una dentro de las preocupaciones que tenemos nosotros, ¿no? Dentro de lo que es, porque no hay una mirada muy sesgada, una mirada muy nula, y esto lo traduzco al deporte también, ¿no? El deporte está muy parado, que en esto nosotros podemos hablar con distintos deportistas locales que están ya trascendidos, por ejemplo, que están jugando en selección dentro de un grupo de selección argentina y no ven ese apoyo de logístico que necesita un deportista de alto rendimiento para poder moverse. Sobre todo deportistas amateur que por ahí participan en Panamericanos, Sudamericanos, Olimpiadas y demás, ¿no? Eso la verdad que lo que lleva es hacer una regresión a nivel deportivo de nuestra ciudad o de Argentina en general, no nuestra ciudad, ya salgo de lo que es Carlos Paz. Claro. Pero afecta a los deportistas carlospacenses y además, como todo. una municipalidad, una Secretaría de Turismo y Deportes no puede afrontar puede ayudar, la necesidad pero económica que necesita. Exactamente. Vos tenés un deportista amateur que obviamente lo hace y va a una competencia, generalmente se banca solo o te pide mínimamente porque son competencias de otra manera, más que todo para el traslado, para dormir. Pero el deportista de alto rendimiento que vive de eso, que consume, que duerme y que se levanta a la mañana y debe de tener todo preparado, y más que todo en el deporte individual, no tanto en el colectivo, que por ahí tenés el apoyo de una institución, como un club. sí. El que te hace, por ejemplo, un deportista que hace atletismo, que hace salto en alto o que hace 100 metros, es muy difícil mantenerse hoy. Y si no tiene y está compitiendo en Panamericanos, Sudamericanos, o tiene una marca olímpica, no encuentra ese apoyo de Nación de decir, bueno, mínimamente cúbrame el pasaje. Claro. Eso para un deportista es retroceder, pero años luz, ¿no? Es difícil. Bien, bueno, linda charla de Seba con respecto también a lo que tiene que ver con el deporte. Nos vamos, Sandy, pues se nos acaba el tiempo, ¿sí? Sebastián, gracias por venir. No, gracias a usted. Gracias, Seba, por venir. Bueno, nos vamos, Andy, será esta semana que viene, ¿sí? Sí. Aquí estaremos nuevamente viernes a las 14 horas. 14 horas.